Amigos de Videos Mundo, finalmente el Papa Francisco ha sido enterrado, ya descansa en su tumba. ¿Qué viene de aquí en adelante? Se dice que una batalla encarnizada dentro del Vaticano, y pues en este escenario África reclamará su espacio con la asunción de un Papa negro, y con esto coincidiendo con una de las profecías más temidas hechas por Nostradamus, que asumirá el Vaticano el poder del papado un sacerdote de piel oscura, y con ello se desatará el juicio final. ¿Será que esto va a ocurrir? Pareciera que tiene relación con los contextos geopolíticos que está ocurriendo en el mundo entero, varios escenarios de guerra y la amenaza latente de un conflicto global, inclusive una guerra nuclear destructiva. ¿Será que todo esto podría ocurrir mientras en el Vaticano se tiene un Papa negro? ¿Qué opinan ustedes, amigos de Videos Mundo? Hay muchas coincidencias que llevan a deducir que la profecía temida de Nostradamus podría cumplirse, dado el contexto geopolítico mundial, con guerras comerciales y la amenaza de una guerra bélica nuclear. A continuación escuchemos los análisis que precisamente se ponen sobre la mesa. Muy buenas. El fin del papado de Francisco va a dejar además una pugna importante en el que la geopolítica juega también un elemento fundamental y donde vamos a ver intereses cruzados. Fíjense que no es menor que en la última visita que tuvo el Papa Francisco fuera el vicepresidente de los Estados Unidos ayer, J.D. Vance. Se espera que, sobre todo, el final del papado vaya a desatar una feroz competencia, ¿no? Alrededor de un ala más conservadora de cardenales y de un ala que ya empieza a denominarse a sí misma como franciscana, como seguidora de Bergoglio, como intentando ese proceso también de cambio en las estructuras. 136 cardenales menores de 80 años actualmente, la mayoría de ellos nombrados por el propio Papa Francisco, van a ser los que sean elegibles para votar en un cónclave papal que se prevé que se celebre dentro de 2 o 3 semanas después del fallecimiento que hemos vivido del Papa Francisco. Hay un punto también fundamental, hay dos puntos fundamentales: las finanzas del Vaticano, que tienen ahora un elemento fundamental a la hora de ver de qué manera se puede recoger, ¿no?, el intento de cambio que se había vivido en los últimos años, pero hay un elemento que es fundamental y que puede dañar las agotadas arcas del Vaticano, que no es otro que el actual jubileo de la Iglesia Católica, año jubilar, un año santo especial de perdón que se celebra cada 25 años, que atrae a millones de peregrinos a Roma y que se consideraba crucial para reponer esas arcas agotadas del Vaticano. Recuerden que Francisco ha sido el primer no europeo en dirigir la Iglesia desde el siglo VIII. Recuerden que ascendió al papado en 2013 tras la renuncia de Benedicto XVI, por lo que podemos entender dos cosas: o que las fuerzas dentro de la Iglesia hayan tenido una especie de break dentro de un papado continuo más europeo, o que la apertura hacia un papado distinto sea el elemento fundamental. Pero llama la atención que en este punto gane mucho peso el sur global en este momento, con la figura de un conservador, pero que pudiera atraer gran parte del apoyo del sur global. Es el cardenal Sara, cuyo nombre en estas primeras horas resurge con fuerza a la hora de intentar llevar también al papado al que sería, sobre todo en nuestra época, ese primer papa negro. El cardenal Sara es el nombre que ahora mismo los conservadores empiezan a empujar alrededor de que, si el sur global tiene que tener una voz, quizá el nombre del cardenal Sara sea el primero que se pueda poner encima de la mesa. Como les digo, no es un tema menor, la geopolítica va a jugar un papel trascendental también en el cónclave y, por supuesto, se va a intentar descifrar en clave geopolítica cuáles son los pesos después de que el Papa Francisco, como les decía antes, haya nombrado
a la mayoría de los 136 cardenales católicos menores de 80 años que van a poder que van a ser elegibles para votar en ese cónclave papal del que se espera que sea dentro de 2 o 3 semanas a partir de hoy. Les decía que hay otro elemento fundamental que va unido al año jubilar, que son las finanzas deterioradas, a unas arcas complicadas del Vaticano, sobre todo por la caída de las donaciones, y que deja ahora mismo en una situación complicada la parte más de gestión, no la parte tan ideológica, de la que seguro va a intentar descifrarse en el corto o medio plazo cuál es de verdad la herencia de este papa, de este papado de Bergoglio, del Papa Francisco, pero a partir de ahora esa parte fundamental también empieza a jugar un papel fundamental, sobre todo porque el futuro de una iglesia más sostenible, el futuro de una iglesia económicamente recuperando gran parte de lo que ha vivido durante las últimas décadas, parece que va a jugar un papel fundamental. Cómo gestionar también las arcas del Vaticano. Como les digo, algo que también se veía de una manera muy clara en este año, ese año jubilar, en el que se esperaba que se pudiera, con esa atracción hacia millones de peregrinos a Roma, reponer esas arcas agotadas del Vaticano. Es un día complicado para también intentar entender qué puede suceder a partir de ahora y cómo va a haber también una lucha que se prevé feroz entre un lado más conservador y un lado más de apertura, en el que todo parece indicar que los últimos documentos, sobre todo esas 51 páginas de apertura hacia los laicos, hacia la mujer, van a ser el pilar fundamental o al que intentar combatir o que poner en el punto, en la mirada fundamental del nuevo papado que se abrirá cuando ese cónclave decida ya un nuevo nombre. Como les digo, ahora mismo empiezan a surgir una gran cantidad de nombres de un lado y de otro, pero con mucha fuerza empieza a coger cuerpo la posibilidad del cardenal Sara, alrededor de cómo pudiera su nombre aunar a conservadores y más aperturistas alrededor de una figura fundamental para la Iglesia, África, ese gran pulmón de la Iglesia católica que pudiera pedir ahora su espacio después de América, el turno para una África que sin duda para la Iglesia católica conformaría ese papel fundamental, ese papel clave de reconstitución, de búsqueda de los valores fundacionales, de búsqueda de los valores fundamentales y de una búsqueda de ese entorno clave, de ese entorno fundamental para la Iglesia católica. Como les digo, esos son los elementos clave que en estas primeras horas empieza a verse en el next step. Una vez que acabado el papado de Francisco, empieza a verse de qué manera se puede empezar a caminar hacia un entorno donde el cónclave se prevé, se espera que tenga un tinte, entiéndanme, geopolítico muy importante a la hora de definir nuevos equilibrios. Ahí lo tenían, amigos de Videos Mundo, interesante, importante análisis objetivo, no desde la posición especulatista, podríamos decir, que cumplimiento de la profecía, sino que hay coincidencias por lo que pueda empezar a librarse dentro del Vaticano para que un Papa Negro pueda asumir con esto parte de la profecía que se va cumpliendo y además en relación con la posibilidad de que el mundo pueda encarar una guerra destructiva. Terribles coincidencias que preocupan. Bien, ¿qué opinan ustedes, amigos de Videos Mundo? Ahora sí, déjenme sus comentarios. Para finalizar, amigos de Videos Mundo, no olviden suscribirse al canal y así también activar la campanita de notificaciones. De esta forma les llegará todo el contenido urgente del acontecer mundial.